39 minutos y continuamos aquí en Tu Conexión Matinal acompañándoles con buenas entrevistas e informaciones. Vamos a conversar en este minuto, sobre un tema que es bien delicado, que tiene que ver un poco con la crisis de vivienda, ¿cierto? En nuestro país, en algunos sectores de Santiago y de otras regiones. Para eso está con nosotros Camilo Herrera, él es director ejecutivo de la corporación 3xI. Camilo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a Carlos, Catalina, por estar aquí. Placer. Para nosotros es muy importante que nos acompañen. Sí, de todas maneras que sí, felices de poder tenerles y también conocer un poco de este encuentro, ¿cierto? Para abordar justamente lo que decía Yanka, la crisis de vivienda que actualmente atravesamos en nuestro país. Hicimos un encuentro el día de ayer, lo hicimos en el Centro Mata, juntamos a 250 personas en el espíritu 3xI. El espíritu 3xI son encuentros entre pares improbables. Nuestro rol es poner la mesa, es convocar a los distintos sectores ante las grandes dificultades que tiene el país. Sin duda el déficit de vivienda es una de ellas. Entonces ayer juntamos desde las autoridades de este gobierno, el ministro, la subsecretaria, autoridades de antiguos ministros de vivienda, de hacienda, gente de la academia, gente del mundo social, dirigentes, gente que vive el problema, y estuvimos durante todo un día abordando la crisis, no solamente la crisis, sino porque la crisis tiene un plan de emergencia. El ministro Montes ha llamado a construir estas 280.000 viviendas. Aquí también estaba la industria, estaban los bancos, estaban los empresarios, las constructoras, y hay un consenso de apoyar esas construcciones de vivienda, pero también hay un consenso de que la crisis es aún mayor. Esto tiene que tener una política de Estado que desarrollarse todo el tiempo, y eso fue el gran llamado que salió hacia hacer una política habitacional de largo plazo. Básicamente tenemos que definir cómo queremos que crezcan nuestras ciudades. ¿Y cómo queremos que crezcan nuestras ciudades? ¿Se generó, digamos, una definición de eso o no? ¿Cómo lo queremos ver? El rol del 3xI no es generar las soluciones, es poner la mesa y que los actores se encuentren y generen la confianza primera. Muchas veces estos temas están porque la manera en que han crecido las ciudades en el mundo y en Chile ha generado siempre discusión. Entonces, hoy día lo que tenemos es yo diría que el gran consenso de ayer es que la crisis es grande, es tremenda. O sea, cuando decimos que tenemos 560.000, o sea que nos faltan 560.000 viviendas, quiere decir que nos faltan actualmente 4 Puente Altos. Por decirte la comuna más popular, 7 Temuco, o sea, muchísimo. Es muchísimo, es una superficie tremenda. Y no solamente es que nos faltan viviendas sociales, sino que el precio de las viviendas ha subido al doble en los últimos 10 años, al doble sobre los ingresos de la familia. Eso quiere decir que jóvenes de clase media y de clase alta, sus proyectos de vida, de tener la casa propia y todo, empiezan a ser cada vez más una utopía. Hay una encuesta de la Universidad Católica, el Centro Bicentenario, que dice que en solamente 7 años el 50% creía que iba a tener casa propia. Hoy día solo el 14% tiene eso. Entonces hay un cambio también en las esperanzas de las personas de acceder a esto. O sea, y al final lo que está detrás de eso no es que el precio para que la gente entienda, no es que el precio de la construcción haya cambiado, el precio de la construcción se ha mantenido durante el tiempo. Lo que ha ido subiendo es el precio de la tierra, del terreno. Y ahí efectivamente aparecen distintas interpretaciones, distintas miradas sobre qué es lo que ha pasado eso. Aparece por un lado que la escasez de tierra, de dónde construir, que es una escasez normativa, no es que falte tierra. Si tú miras Chile sales por las carreteras, tú te vas a dar cuenta que tierra hay. Pero donde se puede construir está limitado por los límites urbanos o por la densificación permitida. Entonces, cuando tú miras que en los últimos 10 años, todos los planes reguladores que han hecho los municipios, todos, bajan la densificación. Dice, ok, aquí si uno saca la capacidad que se podía construir en Santiago y la capacidad que hoy día se puede construir, ha bajado un 50%. No hay. Y por otro lado, el límite urbano, no solamente en Santiago, sino que en la gran mayoría de las ciudades, está bastante saturado. O sea, ya no se puede construir eso adentro, queda muy poco terreno. Entonces, claro, los pocos terrenos que quedan es una joyita, pues. Entonces empieza a subir, se produce especulación, pero es porque está en ese límite. Entonces ayer hubieron planteamientos en línea de cómo hacemos para que la ciudad se densifique más, entendiendo además que Santiago es una ciudad altamente densificada, contrario a lo que se cree, y también hubieron propuestas de cómo podríamos ampliar los límites urbanos de manera de que baje el precio. Pero el gran consenso es que
si no tenemos una política de Estado de mediano y largo plazo, este problema solamente se va a agravar. Y ese es como... En 7 años más, de hecho, se prevé que ya el déficit habitacional sea de 1,3 millones, digamos, de casas que no existen, que no se encuentran, sin una estrategia integral. ¿Cómo sería esa estrategia, digamos, idónea para que efectivamente este déficit en 7 años más no prolifere tan preocupantemente? Claro, porque al final, cuando tú dices que son esa cantidad de vivienda, quiere decir que son familias que esperan, que sus hijos van creciendo, esperando. Ayer hubo una intervención de una mujer que cantó una canción, que la canción era su sueño de la casa propia, pero su verdadero sueño era no me tramiten más. Claro. Entonces, efectivamente, las listas de espera se van eternizando, la gente va esperando, y no sé, un urbanista también planteó, Iván Poduje planteó la idea de hacer en el gobierno de Eduardo Frei Padre, se hizo una cosa que se llamó la Operación Sitio. Teníamos grandes migraciones del campo a la ciudad, las ciudades estaban medias colapsadas, y lo que se hizo fue entregar terrenos alrededor de lo que era Santiago en ese momento, para que la gente se autoconstruyera. Entonces él planteó una idea como esa. Hoy día esos terrenos están dentro del límite urbano, están en barrios consolidados. Obviamente, cuando se hizo eso, se hizo de una manera que propia de la época, que llevamos a toda la gente acá, sí, llevamos las viviendas, pero no llevamos la ciudad. Ya. Entonces, también hay una necesidad de entender que el déficit de vivienda no es solamente de las 4 paredes, sino que es déficit de ciudad, de hospitales, consultorios, escuelas, jardines infantiles, plazas, museos, sí, claro. Y eso tiene que ir acompañado a eso. Entonces, aparecen como ese tipo de propuestas de hacer algo. Es tan grande la crisis que hacer algo bastante más radical a simplemente cambiar normativas, permitir que se integración vertical en los edificios, o sea, integración social en los edificios, todo eso sirve, pero la magnitud requiere soluciones más grandes. Claro, eso, no es eficiente. No es tremendo, no es tan simple, ¿no? No es tan simple. No, y además, cuando se ha hecho, por ejemplo, durante todos los 80 y los 90, construimos un montón de viviendas en Chile, estos bloques, y esas viviendas, si uno las va a ver hoy día, han envejecido mal. Son hoy día barrios, en algunos de ellos, la mayoría son barrios que están tomados por el narco, donde la gente no tiene patio, las construcciones crecen hacia todos lados, y uno ve cosas también medias absurdas. Por ejemplo, ayer mostraron una foto en Colina. O sea, terreno en Colina hay, ¿verdad? Una zona amplia. Y tú mostrabas unos edificios, de estos típicos edificios de viviendas sociales de 3 pisos. Entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene que nuestra política construya edificios y no casas con patios donde las familias las pueden desarrollar en Colina, por ejemplo? Claro. Entonces hay cosas de ese tipo que también fueron discutidas ampliamente ayer. Oye, Camilo, en esta mesa de conversación, ¿cierto? Mencionaste que estaban los bancos también, ¿no? Sí. Como un ente, digamos, un participante. Se conversó respecto a que esto es un tema, digamos, país, ¿no? El cobro de los hipotecarios en UF, tuvo una relación respecto a cómo se le cobran los inmuebles, los bancos a las personas. ¿Por qué lo pregunto? Porque es una discusión permanente de que, bueno, yo no gano en UF, pero tengo que pagar esto en UF, cada vez está más caro, etcétera, y ya se está inalcanzando, ¿no? Como el ejemplo que hiciste, hace 10 años atrás una familia de clase media podía optar por una casa propia, quizás no una gran casa, pero sí podía optar. Hoy esta misma familia, con el mismo ingreso, ya no puede, ya es imposible. Entonces, no sé si fue abordado este tipo de temas, cómo le damos la facilidad de pago, modalidades de pago. Sí, el problema de la UF es la inflación. Lo que hace la UF es recoger la subida de precios. Entonces, si tú pides un crédito hipotecario y lo pides a 10 años, ese efecto es mucho menor que si lo pides a 20. Exacto, y es una locura si lo pides a 30 o a 40. Lo que tú puedes mirar hoy día en las cifras, preparando este encuentro nos topamos con eso, es que si una familia promedio en Santiago, hay un indicador que tiene que ver con cuánto tiempo de tu vida tú tendrías que dedicar a comprarte una vivienda dado tu nivel de ingreso. Entonces se supone que si tú tienes un crédito a 20 años y tú dedicas 20 años a comprarte tu vivienda, pagando el 25% de tus ingresos, eso es razonable. Si lo quisiéramos hacer en Santiago, hoy día la cifra es cerca de 45 años. Si lo quisiéramos hacer en Temuco, es cerca de 65 años. O sea, tú tendrías que tener 3 vidas para ceder una vivienda. Entonces,
Yo entiendo que la gente en su casa dice, oye, es que la UF sube y no puedo pagar. Aquí el problema es que el precio de la vivienda que usted está comprando está excesivamente alto, producto de que el precio del terreno está excesivamente alto, al parecer por regulaciones y no porque sí nomás. No porque sea más, porque valga más, digamos. Claro, o sea, tú tienes un terreno que tiene una normativa y ese terreno vale 6. El terreno que está inmediatamente al lado, que no tiene la misma normativa, vale 0,5. Claro. Entonces, si uno extendiera o permitiera construir en altura, se construyen líneas de metro por todo Santiago, inversiones públicas maravillosas. Este país se está desarrollando, está creciendo y tenemos lleno de líneas de metro que están llegando a todo Santiago. Sin embargo, alrededor de las líneas de metro en todo país, uno debería permitir densificar, porque ahí están los servicios eficientes. Eso no está pasando. Claro. No está pasando. Y no está pasando porque los alcaldes, naturalmente, tienen incentivos de cuidar a sus actuales vecinos, no a sus eventuales posibles vecinos. Claro. Entonces, si yo te pregunto, tú vives en casa y quieres que te construya un edificio al lado, todos vamos a decir que no. Claro. Claro. Entonces el alcalde se va a poner de ese lado de su vecino y no, entonces densifica. Entonces la falta de un gobierno mayor sobre la ciudad, de que el gobernador de la región tuviera cierta capacidad de definir estrategias de crecimiento de dónde va la ciudad, un plan es necesario, absolutamente. De todas maneras, y súper necesario también este tipo de encuentros donde también la gente, las diferentes dirigentes sociales también pueden abordar las diferencias en las formas de vida, ¿no? En las diferencias en la forma de acceder a una buena locomoción, a lo mismo que postulabas con respecto, Camilo, al tema de Colina, por ejemplo, la falta de áreas verdes de donde la familia pueda encontrarse. Desde ese punto, ¿en qué cosas podemos mejorar para que el día de mañana ese tipo de situaciones evidentemente ya no sean un tema? Hubo una académica que presentó, Isabel, que presentó un indicador que a mí me dejó pensando. Ella divide y muestra que la ciudad de Santiago tiene 3 grandes zonas. Tiene la zona, llamémosla del barrio alto, las principales con Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia. Después una segunda zona que es el centro, y después una gran tercera zona que es todo lo demás. Entonces lo que ella dice es, como un indicador, hay 20 indicadores de cómo hacemos mejor ciudad, pero ella plantea que miremos un solo indicador y que invita a todos los que estábamos ahí a que lo estemos observando, que es los viajes de destino. Sí. O sea, si tú miras, por ejemplo, nosotros estamos haciendo esto en la granja. La gran mayoría de las personas que estábamos ahí no habíamos ido. ¿Por qué vamos a ir a la granja? Claro. De la granja vienen a esta zona 1 y vienen a esta zona 2, vienen al centro de estas comunas. Entonces, hacia allá quiere decir que esa parte de la ciudad tiene comercio, trabajo, cultura, algo que atrae el resto de la ciudad, lo que sea, ¿verdad? Ya, sí. Ya. ¿Qué tienen las comunas periféricas que atraen a alguien? Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, aquí hay una ciudad que está construida desigualmente también. O sea, finalmente las distintas comunas no logran a lo mejor entregar comercio o trabajo para sus mismos habitantes, para que se queden ahí mismo, ¿no? Puede que lo entreguen, atraer. Puede que lo entreguen ahí mismo, porque los servicios han llegado. O sea, efectivamente la ciudad partió con estos desplazamientos y con el tiempo uno mira cómo llegaron los comercios, cómo llegaron ciertas escuelas y todo. Pero la pregunta es, si tú vives en alguna de esas comunas, probablemente tu trabajo, algunos trabajarán ahí, pero muchos de ellos se desplazan a trabajar en otras zonas. Ajá. O se trabajan a comprar a otros lugares, o se trabajan a consumir cultura ¿me entiendes?, distintos lados. Por mucho que haya servicios locales, cuando uno mira los datos, efectivamente esos desplazamientos existen. Y no hay desplazamientos al revés. Entonces cuando uno mira las ciudades, y es lo que explicaba ella, como más integrada, lo que uno debería ver es que esto fuera una matriz. Perfecto. Donde pudieran haber y no concentrados en ciertos lugares. Entonces cuando parte del problema que tenemos es que cuando hablamos del desarrollo de las ciudades, lo que queremos es que se desarrollen bien. Y tenemos traumas del pasado. En el pasado, en la apuro y en las realidades económicas del país de aquellas épocas, desarrollamos la ciudad de ciertas maneras que generó que hoy día tengamos problemas de bolsones de pobreza, de falta de integración social, de guetos. Entonces, cuando nosotros hacemos este llamado a la urgencia de tener un plan
habitacional, que más allá del de emergencia, sino como de largo plazo, lo que estamos diciendo es planifiquemos, pongámonos de acuerdo, convoquemos a grandes acuerdos nacionales de cómo queremos que crezcan nuestras ciudades. Queremos que sea en altura, queremos que sea extensión, cómo, y cómo crecen no solamente terrenos para vivienda, sino cómo crecen también los servicios que van acompañando eso para que las ciudades se desarrollen armónicamente. Y las posibilidades desde los diferentes rincones de no solamente la región metropolitana, también ocurren en regiones. Yo soy de la región de Coquimbo e igualmente existe esta desconexión donde estamos centralizando todas las posibilidades de futurizarse, digamos, de educarse también en un solo lugar. Evidentemente es un problema que necesariamente se tiene que trabajar mancomunado. Claro, y lo que pasa es que al ser un tema bastante técnico de urbanistas asociados, como que queda encapsulado, y los incentivos, en parte de los problemas que tenemos en Chile es que los incentivos políticos son de corto plazo. Entonces, obviamente el ministro está preocupado de sacar sus 280.000 viviendas y modificar los alcaldes de reelegirse en la próxima elección. Eso. Entonces, ¿quién piensa en el mediano y largo plazo? Y si no lo pensamos, esta cuestión es un desastre. Y ese fue el espíritu de ayer, es juntémonos, construyamos confianza, escuchémonos, que los urbanistas escuchen a los inmobiliarios, que los inmobiliarios escuchen a los dirigentes sociales, que aparezca el apuro, que aparezcan los rostros de las personas que se les pasa la vida esperando una vivienda. Vivir con calidad. Claro, que la vivienda no son las cuatro paredes, es la posibilidad que tú tienes de desarrollarte, es el lugar seguro donde llegas en la noche, es tu espacio de intimidad, es tu espacio de vulnerabilización, de construir familia, de recibir a tus visitas. Tu hogar. Es la vida, es el hogar. Claro. Así es. Oye, Camilo, déjame preguntar algo, voy a volver un poquito más atrás para ver si me quedó claro y a ver que la gente en su casa. Si eventualmente las normativas de gobierno o de Estado permitieran construir en ciertos terrenos más, permitieran expandirse un poco, ¿bajaría el valor del terreno y por ende bajaría los valores de las nuevas construcciones allí? ¿Entendí bien? Sí, ahí yo no soy un experto en vivienda, yo soy un experto en encuentros. Okay, sí, en buscar eso. Pero lo que yo entendí preparando este encuentro, que efectivamente hay una amplia mayoría de la gente, no todos, que cree que el precio de las viviendas completas, de las viviendas tuyas, de los arriendos de la gente, de clase media alta, está artificialmente alto, producto de un precio del terreno que ha subido ante una escasez normativa. Si uno mira, es un fenómeno mundial que el precio del terreno ha ido subiendo, pero uno compara los indicadores de Chile con los indicadores de Estados Unidos, de otros países, y en Chile ha subido mucho más. Y si uno empieza a mirar la cantidad de terreno disponible para construir, lo que empieza a ver es que cada vez menos se va achicando a través de los años, porque cuando se crea este cinturón que le ponemos a Santiago, tenía una cierta densidad y tenía espacio, y había espacio dentro de este cinturón. Si el cinturón es amplio no hay problema, pero han pasado los años, la ciudad ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y queda muy poco espacio disponible grandes paños. Los dueños de esos grandes paños es incluso hasta rentable dejarlo ahí, porque por sí solo va subiendo el valor, entonces no hay competencia, por lo tanto, y permite la especulación del terreno, y hemos ido bajando. Entonces hay menos oferta, y cuando uno ve que menos oferta de capacidad de terreno, uno ve que el precio sube para todos lados. Y lo que tú haces, entonces empiezan presiones políticas. Entonces es natural que si yo tengo presiones diga, bueno, hay que hacer un subsidio al arriendo. Pero al final lo que pasa con ese tipo de medidas, que suenan súper bien, que yo puedo solucionar problemas, pero que es mucho más plata compitiendo por la misma cantidad de viviendas. Exacto. ¿Cuál es el efecto? Resuelve el problema de raíz en el sube el valor de la vivienda. Sube el valor de la vivienda. Claro. Entonces, y si hay pocas viviendas, la gente que tiene contratos, que no tiene contratos fijos, la cantidad de requisitos que le empiezan a pedir. Eso es lo otro, es prácticamente darle la posibilidad a nadie de poder obtener algún crédito, alguna posibilidad de tener el hogar propio. Es imposible. Y lo otro que pasó, que producto de la pandemia también el uso de la vivienda ha ido cambiando. La vivienda podíamos haberla considerado antes de la pandemia solamente como un lugar donde llegar a dormir, y se estaban desarrollando las ciudades, pero el fenómeno que uno ve es que la vivienda también empezó a ser en muchas familias un lugar para estudiar, un lugar para trabajar. Entonces cambió también la disposición. Entonces tú miras, por ejemplo, el fenómeno de las parcelas de agrado. Entonces tú tienes este límite urbano y alrededor de Santiago está lleno de parcelas de agrado. Entonces, que en teoría la ley las creó para las viviendas de los trabajadores agrícolas. Esa es la idea. Claro, pero tú ves que el límite urbano es una facticia, está en la cabeza de algunos, porque
fuera de este límite se ha ido parcelando entero, sin agua potable, sin urbanismo, generando problemas de transporte, o sea, de una manera poco planificada. En un lugar de 5.000 metros vive una sola familia. En ese mismo terreno, urbanizado, bien hecho, podrían vivir 10 familias, 15 familias. Entonces es una locura. Y el otro fenómeno que también vale la pena que lo conversemos es que cuando tú tienes que esperar 15 años y llevas y tienes tu ahorro y comité de vivienda y no pasa nada, y pasa la vida y tus hijos van creciendo, y llega alguien y te ofrece, oiga, ¿por qué no yo le ofrezco un terreno? Tú sabes que ese terreno es una toma, que es ilegal, pero ante la posibilidad de no tener que hacer, dices, bueno, entonces empezamos a tener verdaderas mafias de crimen organizado alrededor de toda la ciudad. En el norte es un drama, en Santiago también, que se toman terrenos privados con todo el deterioro que tiene eso. Estaba, bueno, en fin, una persona en el encuentro que había tenido, la Valentina, que había tenido la muerte de su padre en esta situación, un drama tremendo. Pero bueno, se empiezan a tomar estos terrenos, los empiezan a urbanizar, los venden por Facebook. Verdaderas mafias. Y cuando tú llegas a eso, tu indefensión es total, porque dependes de una mafia de crimen organizado. Entonces el narco, el crecimiento, todo lo que puede pasar ahí es tremendo. Y el Estado va a tener que llegar después igual, tardío. Y además la posibilidad que tengamos, que eso está en la crisis, que ese modelo de negocio es tan bueno que la posibilidad que se siga extendiendo. Entonces, ¿cuándo le vamos a poner coto a eso? Uno podría hacer desde el Estado, fue parte de una de las propuestas que se levantó, hacer efectivamente lo mismo bien hecho, o sea, con mejor urbanización, también en estos mismos lugares, comprar terreno, dividirlo y entregarle gente al sitio para la autoconstrucción y de esa manera descomprimir. Esos son los tipos de soluciones que requieren consensos políticos también para que ocurran. Camilo, este encuentro que se realizó, ¿se va a repetir? ¿Está constantemente para hablar sobre esto? ¿O ya aquí se reunieron y ya hicieron los lazos, ya internamente se genera la...? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es sistematizar, porque la metodología, juntamos a 200 personas y hay grupos de conversaciones que van rotando y se van cambiando. Lo que se conversó en los grupos los vamos a sistematizar. Perfecto. Como para decir cuáles son lo que más se dijo, cuáles son los hallazgos, sin ninguna pretensión de que eso sea ni representativo, ni que sea la verdad, ni los grandes acuerdos, si simplemente es hacerle una devolución, y eso lo vamos a compartir. Perfecto. El 3xI lo que va haciendo como corporación, nosotros vamos eligiendo los grandes dolores de Chile, los grandes desencuentros en Chile, y vamos convocando. Y así como en el pasado hemos trabajado en infancia, la Araucanía, las personas privadas de libertad, la gente en situación de calle, las regiones, los territorios, hoy día trabajamos vivienda y probablemente en un tiempo más estemos en otro problema. Perfecto. Como la educación o como el narcotráfico. Ese es nuestro rol. Muy necesario estos espacios de diálogo, ¿cierto?, para poder convivir mejor en esta sociedad. Así que muchísimas gracias, Camilo, por estar aquí este día y acompañarnos en tu conexión matinal, y esperamos tener nuevamente a 3xI presentes aquí en TVR. Cada vez que me inviten voy a estar acá, me encanta lo que hacen. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal por las pantallas de TVR. No se muevan.